Chalco y a continuación voy a exponer un breve video de una exposición sobre principios de circuitos eléctricos. El objetivo general de esta exposición es analizar diferentes cantidades y unidades ya existentes y demostrar el uso del voltaje y resistencia y corriente de manera exacta. Los objetivos que queremos específicos que queremos encontrar son comprender y analizar las unidades de medición, utilizar la notación científica, demostrar el uso de la ingeniería que hemos adquirido en campos establecidos y asimismo aplicarlos en temas prácticos. Bien, para empezar, las unidades fundamentales y unidades derivadas. En el sistema internacional se basa en 7 unidades básicas, que a veces son llamadas unidades básicas y unidades complementarias. Todas las medidas se pueden expresar como una combinación de unidades primarias y secundarias. Las unidades SI fundamentales son en cantidad, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Sus unidades son metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candela y mol. Su símbolo viene representado por una M, el kg de kilogramos, S, A, K, CD y mol. Para las unidades SI complementarias, el ángulo plano, en este caso sería la unidad, y también el ángulo sólido. Sus cantidades son radián y radián. Su símbolo viene determinado por una R y un SR. Los símbolos literales se utilizan para representar tanto las cantidades como sus unidades. Se usa un símbolo para representar el nombre de la cantidad y otro símbolo se usa para identificar la unidad de medida en esa cantidad. A ver, para empezar, las cantidades magnéticas y unidades derivadas con símbolos SI, vamos a determinarlas. En cantidad tenemos la intensidad de campo magnético, el flujo magnético, densidad de flujo magnético, fuerza magnetomotriz, permeabilidad y reluctancia. Su símbolo, como ya está dicho, es la H, el símbolo de flujo magnético, densidad de flujo magnético, que es la B, fuerza magnetomotriz Fm, permeabilidad, que puede ser una U, la reluctancia una R. Su unidad en el sistema internacional viene por ampere vueltas sobre metros. En este caso el flujo magnético Weber, asimismo el Tesla, el ampere o vuelta. El fuerza magnetomotriz viene determinado por Weber sobre ampere por metro. Y para la reluctancia, ampere o vuelta sobre Weber. Y sus símbolos serían AT sobre M, W sobre B por B, T, AT, WB sobre AT por M y AT por sobre WB. A continuación, la notación científica. Potencias de 10 y sus cálculos. Para la notación científica, las potencias de 10 se expresan como exponentes de base 10 elevada a un número. El exponente es el número por el cual se eleva la base. Especifica cuántos lugares decimales se desplazan hacia la derecha o izquierda. Tenemos las diferentes propiedades y en este caso son para la adición. Expresa los números a ser sumados en la misma potencia de 10. Sumar los números sin sus potencias de 10 para obtener la adición. Recuperar la potencia de 10 común, la cual es la potencia de 10 de la adición. En la sustracción, expresa los números a ser restados en la misma potencia de 10. Segundo, restar los números sin sus potencias de 10 para obtener la diferencia. Y 3, restaurar la potencia común de 10, la cual es la potencia de 10 de la diferencia. En la multiplicación tenemos multiplicar los números directamente sin potencias de 10, sumar la potencia de 10 algebraicamente. Los exponentes no tienen que ser los mismos en este caso. La división. Dividir los números directamente sin sus potencias de 10. Segundo, restar las potencias de 10 del denominador de la potencia de 10 del numerador. En este caso las potencias no tienen que ser las mismas. Y un ejemplo sería 10 elevado a la 6, que equivaldría a 1.000.000. O en este caso 10 elevado a la menos 6, recorrería
como se puede ver aquí, 6 ceros. O 10 elevado a la 1, que sería 10, o en este caso 10 elevado a la menos 1, que se recorrería una coma y se pondría un 0. Como también puede ser 200. En este caso, con la notación, podríamos conformarle 2 por 10 elevado a la 2, que nos equivaldría a 2 ceros, y 3 millones en su notación científica. Como podemos ver que aquí, 3 por 10 según el número de ceros, y nos daría un 6. A continuación, las conversiones de unidades métricas. Prefijos métricos. En los prefijos métricos tenemos femto, pico, nano, micro, mili, kilo, mega, giga y tera. Sus símbolos son F, P, N, U, M, K, M mayúscula, G mayúscula y T mayúscula. Para el femto tenemos 10 elevado a la menos 15, para pico 10 elevado a la menos 12, para nano 10 elevado a la menos 9, para micro 10 elevado a la menos 6, para mili 10 elevado a la menos 3, para kilo 10 elevado a la 3, para mega 10 elevado a la 6, para giga 10 elevado a la 9 y para un tera 10 elevado a la 12. El valor de femto sería un mil billonésimo, para un pico un billonésimo, para nano un mil millonésimo, para micro un millonésimo, para mil un milésimo, para kilo un mil, para mega un millón, para una giga un mil millones y para tera un billón. A continuación voy a explicar unos ejercicios propuestos que he tenido preparado para esta exposición. En este caso nos dice, exprese cada número fraccionario en notación científica. Como pueden ver, aquí nos da 1 sobre 500, que ya lo he puesto aquí, que esto puede ser transformado a, según su número de ceros, podemos multiplicar el valor de acá, 5 por 10, según el número de ceros, en este caso tenemos 2, lo que nos daría una división de 1 sobre 5 por 10 a la 2, nos da en 2 por 10 elevado a menos 3. Igual aquí, 1 sobre 2000, el 2 que multiplica 10 por su número de ceros elevado al número al 3, y nos daría 5 por 10 a la menos 4. En este caso también, 1 sobre 5 millones, 5 por, según su número de ceros, por 10 elevado a la 6, que nos da un 2 por 10 elevado a la menos 7, de 12.040 gigavoltios. A continuación, la estructura atómica. La estructura atómica de la materia es la disposición que presentan los elementos más pequeños que la conforman. Puede ser átomos, electrones, protones, neutrones y núcleos, y que definen las propiedades de cada uno de los materiales. Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza cada elemento y lo distingue de los demás es el número atómico y se representa con la letra Z. En el átomo podemos distinguir dos partes, el núcleo y la corteza. Como podemos ver en la imagen, el número de la masa, el X sería elemento y el número atómico sería la Z. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva. Los protones y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutras, y los neutrones. Aquí podemos ver una imagen del átomo, que los electrones están salidos hacia afuera y el que adentro se encuentra en el núcleo atómico, el neutrón y los protones. A continuación les voy a presentar la carga eléctrica. Los tipos de carga eléctrica pueden ser positivas o negativas. Las cargas eléctricas de signos iguales se repelen, mientras que las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. ¿Qué quiere decir o qué es la carga eléctrica? Se llama carga eléctrica una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia en el tiempo. Una propiedad de la carga eléctrica es que las cargas eléctricas es una propiedad intrínseca de la materia y reside en las partículas subatómicas. Aquí en una imagen podemos ver cómo las cargas de signos iguales se repelen mientras que los polos opuestos se atraen. A continuación, voltaje, corriente y resistencia. Voltaje, corriente y resistencia, todo parte de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos, que serían sus fórmulas.
que sería la intensidad, sería igual a voltaje sobre resistencia, igual voltaje sería igual a intensidad por resistencia y resistencia sería igual a voltaje sobre intensidad, que también puede ser llamada corriente. El voltaje es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través del material conductor. Su unidad de medición son los voltios. Aquí podemos ver un circuito en serie y un circuito en paralelo. Un circuito de serie es en el que va todo con una misma dirección y un circuito paralelo de los que están en paralelo. Para el caso de la corriente, es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición son los amperios. Aquí podemos ver cómo fluye la corriente a través de un cable o se va según los polos. La resistencia es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición son los ohmios. Aquí podemos ver cómo está una resistencia en serie, que podemos ver sus ohmios, igual a esta también. A continuación, fuentes de voltaje, corriente y resistores. Las fuentes de voltaje son equipos de suministro de voltaje. Todas las fuentes de voltaje son fuentes de poder debido a que suministran energía, pero para diferenciarlo podemos decir que las fuentes de poder o limitación se pueden comportar como fuentes de voltaje a como fuentes de corriente. Los resistores son componentes electrónicos más utilizados en circuitos y dispositivos electrónicos. El propósito principal de un resistor es limitar el flujo de la corriente eléctrica y mantener valores específicos de voltaje en un circuito abierto. Y las fuentes de corriente es un equipo que suministra corriente eléctrica a una carga. Esta fuente puede ser corriente alterna, AC o corriente directa, DC. Las más comunes son las corrientes directas. Las corrientes alternas del flujo de carga eléctrica hace que se altere en dos sentidos, es decir, en movimiento oscilatorio, mientras que la corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene en un sentido y su valor nunca va a cambiar. A continuación, el circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Aquí podemos también ver las partes de un circuito eléctrico: el generador, el receptor, el conductor, el interruptor y el fusible. Hay tres tipos de circuitos eléctricos, los cuales son circuitos eléctricos resistivos, constan de resistencias puras, también llamadas circuitos R. Circuitos eléctricos inductivos constan de bobinas puras, también llamadas L circuitos eléctricos, y también los circuitos eléctricos capacitivos constan de condensadores puros, también los denominan C. A continuación les voy a dar por último los ejercicios propuestos. En este caso, la pregunta dice, se utilizan 500 joules de energía para mover 100 columnas de carga por un resistor. ¿Cuál es el voltaje a través del resistor? Utilizamos la fórmula de voltaje igual a la carga sobre los columbos, igual a 500 joules sobre 100 columbos, lo cual nos da 5 voltios. ¿Cuánta energía, en la continuación, cuánta energía utiliza una batería de 12 voltios para mover 2.5 columns por un circuito? La solución sería W igual a Q por B, lo que nos daría un total de 2 por 5 por 12, lo cual nos da 30 joules. Para terminar mis conclusiones, en base a los puestos anteriormente, se puede precisar que las unidades y cantidades estudiadas y presentadas en estos documentos son muy importantes a la hora de realizar cálculos con circuitos y facilitan la manera de realizarlos. Tras el análisis extenso que he expuesto, se puede afirmar que el concepto de voltaje, corriente y resistencia son de suma importancia, pues estas mismas nos detallan las utilidades de su manipulación, así como los riesgos de no poder manipularlos adecuadamente.